Buenas tardes. Ante consultas que tuve sobre el video anterior, vamos a hacer un video complementario para cerrar el tema en breve. Simplemente para aclarar algún aspecto que por ahí quedó en duda. En el video previo habíamos planteado que ante un mal proyecto en un edificio torre, mal concebido, podría presentarse la posibilidad de inestabilidad global de la estructura con el consiguiente riesgo para sus ocupantes y la pérdida del valor inmueble, ¿no? Y esto para cargas de servicio, no ante un evento sísmico o una situación excepcional, sino para el nivel de cargas de servicio. Y lo que hicimos fue presentar un ejemplo real en donde se construyeron 4 edificios de 16 niveles, exactamente iguales al que vamos a ver, en donde apareció una patología que inicialmente no se interpretó totalmente, hasta que rápidamente quien la evaluó tomó las medidas del caso y evitó lo que hubiera sido el colapso de las torres más afectadas. Esta situación de posible inestabilidad global está tratada en el Código ASI 318-2019, en el capítulo 6, mencionando, les marco de todo lo que dice en los comentarios, la primera parte y la última, ¿no? Que me parecen las más relevantes. Si el peso de una estructura es alto en relación con la rigidez lateral que posee, el peso propio es alto en relación con la rigidez lateral que posee. Un caso típico de esto sería una estructura de losas apoyadas sobre columnas entre pisos sin vigas. Losas de espesor importante y rigidez lateral del sistema, si careciera el sistema de tabiques, muy baja. Pueden presentarse efectos P-delta excesivos con momentos secundarios mayores que el 25% de los momentos primarios. Y esto puede derivar en una falla por inestabilidad global de la estructura. Y concluye al final del párrafo, por los considerandos planteados, se definió un límite superior de 1,4 en la relación entre momentos secundarios, momentos de segundo orden, y momentos primarios, momentos de primer orden, aplicando algunos de los métodos para evaluar el tema de pandeo que nos propone o nos permite el Código ASI 318-2019. Este es el diagrama de flujo que presenta el reglamento y básicamente nos referimos a que cuando llegamos al punto de abajo, el momento de segundo orden obtenido mediante alguno de los procedimientos, si la estructura es desplazable o es indesplazable, es el momento de segundo orden menor o igual que 1,4 veces el momento de primer orden, ok, diseñamos la columna con ese momento y el esfuerzo axil asociado en términos de solicitaciones mayoradas. Si no ocurre lo anterior, hay que revisar, ¿sí?, el sistema estructural, porque estaría pasando lo que vemos en el dibujo de la derecha. Estamos ante una estructura muy deformable, con poca rigidez, en donde, por efecto de las cargas aplicadas, las deformaciones de primer orden E1 se incrementan sensiblemente en un valor E2 adicional que tiende a volver a la estructura inestable. El proceso de crecimiento de las excentricidades provocadas por las deformaciones de segundo orden puede provocar, ante estructuras carentes de la rigidez adecuada, este tipo de falla. Eso se evalúa en forma directa cuando uno calcula los momentos de segundo orden y los compara con los momentos de primer orden. Acá a la derecha ven una estructura, un sector de una estructura muy sencilla, donde hay columnas y vigas o columnas y losas y los tabiques contra viento
¿sí? Son los de los extremos, que son los que le proporcionan esa rigidez adecuada. A la izquierda, por otro lado, observamos una estructura muy deformable. Primero la línea punteada sería el eje de la configuración deformada de la columna, que sería rectilínea en su situación ideal. En la situación real tiene ciertas deformaciones, excentricidades accidentales las llamamos, que producen en forma exagerada, naturalmente, que el eje no sea rectilíneo, sino tenga excentricidades según diversos ejes, ¿no? A priori no las conocemos porque son errores constructivos. Producto de esas excentricidades y la acción del viento, entonces se generan fenómenos de segundo orden que se traducen en los esquemas de fuerzas que estamos viendo. Entonces, yendo al problema que estábamos visualizando, esta es la planta tipo de esos 4 edificios de 16 niveles que tienen una particularidad. Tienen casi 32 metros de largo por unos aproximadamente, creo que son, si no recuerdo mal, 12 metros o poco menos de ancho. En la dirección de I están dispuestas las columnas con una configuración de 18 por 150, o sea, de un ancho reducido y una longitud importante. Columnas tipo tabique, ¿sí? Y en la zona del núcleo central de escaleras y ascensores no existe un tabique cerrado con los huecos pertinentes, sino que existen sistemas de columnas también planteadas en esa misma dirección, más o menos robustas. Entonces lo que observamos es que no hay elementos de rigidez importante en la dirección opuesta, en la dirección X. Miremos un poco más el sistema de vigas. El sistema de vigas es tal, para apoyar las losas sobre las mismas, que no se han generado vigas en correspondencia con los ejes de las columnas en la dirección de X, y por lo tanto no hay pórticos, ¿sí?, conformados por vigas y columnas en la dirección de X, que de por sí serían sistemas aporticados muy deformables, porque la columna tendría en esa dirección un ancho de 18 centímetros, pero aún así se carece de esto. Entonces, lo que vemos acá motivó quizás algunas confusiones. En la dirección más larga, la viga de borde tiene una conformación bastante rara. Un ancho de 11 centímetros y una altura de 120 centímetros. Esa viga está apoyada en las vigas según la dirección del eje menor, B113, B114, B115. Y las vigas que soportan a la viga anterior tienen una geometría de 18 por 40 de borde o 18 por 50. ¿Sí? Es bastante extraño esto, pero así se planteó. Las vigas de borde el corte de cómo están hechas en rojo, marcadas en rojo, y la conformación de las vigas soporte están marcadas en verde. Esto quizás dio origen a confusión en el video anterior, no lo aclaré debidamente. La viga interior, por supuesto, es una viga T en negro, tiene losa a ambos lados y nervio central, y la viga de borde es una viga L porque tiene losa a un lado y viga central. Eso para momentos positivos, por supuesto. Entonces tenemos un sistema en el cual hay una viga de un espesor muy reducido, 11 centímetros, y una altura relevante, 120, que apoya, descarga sobre estas vigas en verde, que tienen una altura sensiblemente menor. Y acá se visualiza un poquito más lo que son las P1, P2, P3, las P4, las columnas que les mencionaba, viendo la mitad de la planta. Ante esta situación, cualquier persona que tenga cierto grado de experiencia o criterio crítico podría empezar a observar con preocupación el esquema planteado, ¿sí?, y tomar alguna decisión para modificarlo. Estaríamos a tiempo aquí de hacerlo. Naturalmente operando en la zona de tabiques de escaleras y ascensores, rigidizándolos en la dirección mayor de X,
podríamos mejorar mucho la situación general y luego trabajar con este esquema de vigas con un planteo algo diferente a lo que vemos. Entonces, apenas el edificio fue terminado y se habitó, se observaron las fisuras en las esquinas, como vemos en las 4 esquinas en forma simétrica, que seccionaban la losa de la cara superior hasta la cara inferior. Esto fue lo que motivó, en este plano se agrega la mampostería de cierre interna en algunos ambientes. Esto fue lo que motivó el llamado al peritaje inicial para evaluar la importancia de las mismas. Entonces, repasando, en la dirección del eje menor hay una rigidez razonable, pero en la dirección del eje mayor, en la dirección del vector rojo, esa rigidez es inexistente, ¿sí? La zona de ascensores y escaleras no constituye un núcleo rígido que limite la desplazabilidad. Tampoco hay pórticos en la dirección de mayor longitud. Están marcadas en rojo acá lo que son las columnas. Esas columnas, si hubiesen sido vinculadas mediante vigas según ese eje, al menos hubieran dotado a la estructura de un mínimo de pórticos bastante deformables, pero un cierto grado de aporticamiento a la estructura en esa dirección. No hubiera sido suficiente para estabilizarla, pero hubiera mejorado. Básicamente se comienza a generar este tipo de situaciones. Ante la deformabilidad del sistema, se genera un sistema de fuerzas horizontales, ¿sí?, que no hay elemento que sea capaz de tomarlo con este planteo. Entonces, esta es una modelización sencilla de la estructura que vimos, donde se visualiza que la viga de borde es bastante más de mayor altura que las vigas sobre las cuales apea la misma. Este es el esquema estructural. En la zona de tabiques lo simplifiqué un poquito, pero básicamente es este, respetando las medidas planteadas y las dimensiones de las vigas y las restantes dimensiones de columnas. Entonces, como ustedes pueden ver, es un esquema estructural que es muy claro que no es adecuado, ¿sí?, en la dirección de X. Y por ende no es un sistema estructural adecuado. El viento puede golpear oblicuamente la estructura y también se presentaría la misma situación. Nosotros analizamos en la dirección de Y y en la dirección de X con los reglamentos viejos. Con los nuevos reglamentos ya es necesario analizar en la dirección de Y y de X y con combinaciones de cara que implican aceptar que el viento puede pegar en forma oblicua sobre la estructura, ¿sí? Entonces, para cualquier situación de ese tipo, esta estructura no sería estable. Vemos, por otro lado, que el sistema de apoyo de las losas sobre las vigas, con esas vigas tan particulares, generan una deformabilidad importante en la planta de losas, en forma adicional. Y acá vemos el patrón de fisuras días después, al 10º día de la detección de la fisura 1, donde cuando aparecen finalmente las fisuras denominadas 6 y 7, que seccionan la losa en el eje de la estructura, ¿sí?, a lo largo de 4 o 5 niveles se repiten simétricamente, nos estaba indicando que la estructura estaba tendiendo a dividirse en 2 bloques, presentando la posibilidad cierta, si no se tomaban las medidas, del colapso global de la misma. Por supuesto que si hubiéramos hecho el análisis que nos dice el Código ASIE 318-2019, de evaluar momentos de primer orden y de segundo orden, claramente acá los momentos de segundo orden hubieran superado sensiblemente el valor de 1,4 y nos estaría indicando que la estructura es inestable. En un caso tan grosero como este no hace falta hacer ese análisis, ¿sí? Cuando uno ve el planteo estructural tiene que tomar las medidas para mejorarlo, ¿sí? El cálculo después no va a dar algo que el sentido común nos indica que no funciona. Entonces el proceso es el que mencionamos, de aparición y crecimiento de las fisuras.
En la medida que van apareciendo las fisuras 2, 3, 3', nos está indicando que la estructura sufre desplazamientos relativos que están provocando roturas seccionales, ¿sí?, por la inestabilidad creciente de la misma. Hasta que llegamos, como vimos, a la situación de que se presentan las fisuras 6 y 7. Afortunadamente, el ingeniero Fusco y su equipo fue los que estudiaron la patología y tomaron las medidas correctivas para resolver el problema a tiempo. Bueno, con esto creo que quedó aclarado. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo.